violencia política de los años 70, la dictadura, le robaron a su hijo. Con valentía luchó por los derechos humanos y también hizo su camino en la política argentina. Hoy revisa la historia del país y su propia historia en libros que son imprescindibles. Debemos leer esos libros de la señora Graciela Fernández Meijide, que está aquí entre nosotros en Dímelo Tú. Graciela, en el comienzo del libro decís que esperás llegar a los jóvenes que crecieron en democracia, que crees que es necesario tener una versión más profunda de la historia. ¿Es lo que te parece que necesitamos? Siempre viene bien conocer nuestra historia porque son nuestras raíces. Digo, ¿no? La razón por la cual escribís el libro, sí. ¿no? Y lo que me impulsó a esto, Mariana, es que de pronto vi que desde el gobierno, desde el cristinismo sobre todo, se estaba echando a andar la idea de que aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado, de pronto, sin pasar por la calidad de reconocimiento, la calidad de militantes, combatientes, pasaban a ser héroes. El héroe, en la mitología, es aquel que es producto de la unión de un humano y un dios, o de una humana y un dios. Eso no existe. A lo mejor hubo actitudes heroicas individuales, eso sí, pero eso no fue heroico y se cometieron muchas crueldades también desde el lado de la guerrilla. Hablarle a los jóvenes es decirles, no se engañen, su futuro está adelante. Se basa tiene que ver con un pasado que existió, pero se basa en este presente y el porvenir que se construya. Nadie puede tener ojos en la nuca y decir, el ideal fue a los 70. En los 70 nos pasó algo que nunca nos debió haber pasado, para nadie. Murió además, mucha gente, claro. Mucha gente. Y cuando yo digo de los hechos crueles que pueden haber cometido también la guerrilla, aún contra sí mismo, o contra sus componentes, muy arbitrariamente, para nada voy a poner en paridad con lo que significa el terrorismo desde el Estado. Y te digo por qué. Está muy bien eso, yo te lo iba a preguntar, pero ya lo estás contestando. No, porque eso es la teoría de los dos demonios. Sí, sería, no hay que confundir. Yo creo que en la Argentina eso ya quedó arreglado y quien siga tirando eso lo hace de mala fe. Quedó por las leyes, por lo pronto. Pero digamos, ¿cuál es tu posición? No, mi posición es la que hoy predomina, incluso desde el punto de vista legislativo. Por alguna razón se reinician los juicios a la gente de las Fuerzas Armadas o de seguridad y no se reinicia a las conducciones de la guerrilla. ¿Por qué? Porque no es por negar, en mi caso, esas violencias, sino gracias. Porque tomar el gobierno con un golpe, prometer que se va a salir a la democracia y se va a poner orden, y utilizar todas las herramientas de persecución, y la más perversa que fue la desaparición de personas, incluyendo en eso la desaparición de niños, robados y entregados. Pocas veces hemos visto tanta perversión, salvo fuera del país. Dentro del país es la primera vez que hay tanta perversión y además garantizarse la impunidad manejando todos los recursos del Estado hace que sea muchísimo más grave lo que se hace cuando se ubican en el Ejecutivo. Cuando vos tenés, el poder. Es todo el poder y toda la garantía de impunidad. Cuando vos tenés un grupo de guerrilleros que ataca, su escudo es su pellejo, su defensa es las armas y como hipótesis B, escapar a tiempo, cosa que no era tan sencillo. Es decir, no es que estoy aplaudiendo esos riesgos, sino que estoy comparándolos, pero marcando muy bien la diferencia y no poniéndolos en un plano de igualdad. Así todo, una y otra cosa, Mariana,
nunca nos debió haber pasado, porque fue la época de más sufrimiento de nuestro país, de más pérdida de vidas y de más inutilidad al final, cuando uno se pregunta ¿para qué? Y cuántas consecuencias, ¿no? Vos no sentís también, digamos, la revisión de esa época es muy importante. Que paguen los culpables es fundamental. Pero ¿no sentís que hay una utilización de los derechos humanos de una manera ya exacerbada, exagerada? Estafadora. ¿Cómo ves que este gobierno, que 10 años estuvo realmente haciendo muchas cosas, porque como vos dijiste antes, se volvieron a juzgar? Las muchas cosas fue haber hecho, derogar unas leyes que impedían seguir juzgando. Esa fue la cosa. Después fue claro, esa fue lo más importante. Claro, de lo que tenía que ver con el pasado. La otra cosa fue, o el otro hecho que todo el mundo aplaudió, fue haber cambiado la Corte Suprema por una Corte Independiente, cosa que ahora está deviniendo en molesta. Pero bueno, es otro tema. Lo que a mí me parece que es un uso y abuso de este tema es precisamente esconder y hasta faltar el respeto a las víctimas, escondiendo su calidad de militantes y combatientes, y tapar y creer que todo el tema de derechos humanos empieza y acaba en el pasado, y con la violación a los derechos fundamentales que fueron la vida, la libertad. Es mucho más amplio que eso, los derechos humanos. Tiene que ver con los derechos sociales. Tiene que ver con aquel que dice, escuchen, esta vivienda es invivible. Necesito un crédito para salir y no tengo. Es para aquel que dice, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a trabajar si total nada me va a alcanzar para comprarme tales o cuales zapatillas o la droga? Es estar empujando a muchos chicos, chicas, jóvenes, a un terreno de delincuencia. Eso también, esa gente tiene derechos humanos y es obligación del Estado atenderlo. No es solamente hablar de los del pasado. Tomar como que con eso se saldan las cuentas. No, no se saldan las cuentas, se saldan unas cuentas importantes. Claro, sí, por supuesto. Pero quedan todas las pendientes. En Argentina, la historia de la violencia, yo leía en tu libro que comienza después del gobierno de Perón entre el 45 y el 55. De este tipo de violencia. De este tipo de violencia, ¿no? Decía Romero, digamos, que fue el peronismo de Perón, la primera presidencia de Perón, un periodismo vital, con una economía próspera, una sociedad que era más igualitaria, más integradora, muchas cosas que logró. Democratizó, ese peronismo democratizó, más allá de que hubiera actitudes, algunos me dirán, escuchame, se metía preso, es cierto, pero cuando uno mira el rasgo general, ¿a qué le llamo yo democratizar? A incorporar más gente a la condición de ciudadano. No solo por el voto, sino por lo que acabas de decir recién. Sino por el acceso a otros derechos. A la movilidad social, a poder tener todo lo que... Bueno, eso es democratizar. A la educación, a la universidad. Porque eso es empoderar a la gente. Exactamente, darles poder. Darles exactamente. Poder. Bueno, cuando tumban al gobierno de Perón en el 55, que ya no era un gobierno tan creativo como había sido el anterior y con más cuestionamientos, y ya había habido una transformación de la Constitución manejada nada más que para la reelección. Siempre es ahí esta cosa que es un se lío. repite. Bueno, ese golpe al peronismo, que provoca reacción incluso al año siguiente, con fusilamientos y todo, da lugar a lo que se llamó la resistencia peronista, que tuvo sus bases sobre todo en el sindicalismo. Que empieza con la Revolución Libertadora, ¿no? Que, claro, digamos, que se empieza a lo poner desata ahí. Se desata ahí. Se desata ahí. Desperonizar, instalar esa división amigo-enemigo. Y del lado de la Libertadora, como le llamaban, que los peronistas le llamaron la fusiladora después del 56, era borrar al peronismo de la faz de la tierra.
Fueron Cosa 18 imposible. años, absolutamente. Un intento que convocó a buena parte de lo que llamaba la inteligencia en ese momento de la Iglesia Católica y de los empresarios y algún pedazo del sindicalismo que creía en el sindicato, en el peronismo sin Perón, para perder tiempo, energías y no reconocer que ya el peronismo era identidad en un pedazo muy sólido de la sociedad y que eso no se borraba. Que eso no se borraba. Una falta de profundización. Entonces, total. 18 años perdidos. Y después viene Luche y vuelve, viene todo, digamos, después viene toda que las organizaciones empiezan realmente a sentir que a partir del Cordobazo. A partir del Cordobazo se empieza, ya había habido antes experiencias y el asesinato armadas, de Aramburu, ¿no? También. Exactamente, bueno, ya en el 70. Eso fue en el 70. El asesinato de Aramburu jugó de dos maneras. Montoneros, que era incipiente como núcleo, ahí, aunque había habido derivaciones desde el interior, que ya estaban trabajando de antes, tiene por un lado gente que ante el asesinato de Aramburu se retira, porque se asusta por la violencia, pero muchísima más gente que se pliega y encuentra que la disputa por el poder, que era la disputa política, no estaba en la disputa política precisamente, sino en la boca del fusil. Que en las armas. En la boca del fusil. Bueno, y ahí tenés... Y ahí se unen otras organizaciones. Se le van uniendo una cantidad de organizaciones de origen peronistas y termina uniéndosele a Montoneros, sobre todo la FARC, que eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias que venían del marxismo clásico. Ahora, lo que decís es que es una versión épica la que escuchamos hoy, ¿no? De esa juventud maravillosa y que en realidad este libro es para responder esa pregunta, para responder por qué pensar que esta época en la que se mataba y se moría era una época para reivindicar hoy, ¿no? Sobre todo si pensás además, a ver, yo tengo 3 hijos. ¿Por qué un hijo era mejor que los otros 2? En muchas familias desapareció uno de los hijos, una de las hijas. ¿Eso tornaba en inútiles e insensibles a los otros? Cuando se habla hoy, murieron los mejores. No, murieron lamentablemente mucha gente. No era necesariamente la mejor. Así como ser madre de un desaparecido, o padre de un desaparecido, o hermano de un desaparecido, o hijo de un desaparecido, no te hace buena persona per se. También es así. Te hace víctima. Nada más. ¿Y cómo ves este acercamiento así bastante intransigente, ¿no? y fuerte de Estela de Carlotto y Eve de Bonafine al gobierno? ¿Vos crees que las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones que luchan por valores superiores, digamos, a la política, deberían estar un poco alejadas para poder criticarla? Si fuera una organización, como era en esa época, con una densidad representada ahí, yo te diría, lo lógico de cualquier organismo no gubernamental es estar lejos de los gobiernos, aún los democráticos, para observar y señalar cuando las cosas no van bien en tema de derechos humanos. Y esto desde lo fundamental a la vida y la libertad hasta los del medio ambiente, pasando por los sociales. Todos. Porque si no, no podemos, como el periodismo. Por ejemplo, a Greenpeace no le vas a pedir que defienda la vida y la libertad, aunque la quiera defender, pero es una especialidad que es defender el medio ambiente. El medio ambiente, exacto. Y otra gente defiende al consumidor, y otra gente, y está bien, porque eso es la sociedad que se organiza para hacer sentir sus derechos. Cuando un organismo se pliega y lo único que hace es acrítico, deja de ser un organismo no gubernamental. Solo representa el interés de los pocos que lo conducen. Porque yo considero que no se puede mezclar la cuestión partidaria con la cuestión de derechos humanos ya en democracia,
y no habiendo la urgencia de defender los derechos fundamentales, y yo ingresando en un partido político, dejé el espacio de los derechos humanos. Yo dejé a gente que, bueno, hacía eso y no hacía política, claro, partidaria, y con mucho respeto. ¿Y cómo fue ese incursionar en la política y empezar a trabajar en política? Porque integraste el FREPASO, diputada nacional en el 93, después senadora. Después diputada de nuevo. Después diputada de Te nuevo. cuento una anécdota ahí. A ver, dale, contame. Siendo senadora por la ciudad de Buenos Aires y manteniendo un idilio con esta ciudad en esa época, las necesidades del FREPASO me piden que me pase a disputar la diputación en la provincia de Buenos Aires. En el interín yo tuve un viaje de invitación a Francia, del Senado francés, fui y conté que yo iba a dejar de ser senadora para ser diputada. Los senadores franceses me miraban y decían, señora, ¿usted está segura? Acá matamos por una banca del Senado. Acá matamos por una banca del Senado. Sí. Pero bueno, había que construirlo. ¿Te fuiste metiendo en las filas de la política entonces? Mira, en realidad fue a partir de la Ley de Obediencia Debida. Ahí fue que... Yo fui contra la Ley de Obediencia Debida desde el punto de vista de la Pacto justicia. De Olivos, ¿no? Después, ¿no? Lo del Pacto de Olivos fue después. En realidad fue la obediencia debida. Yo estaba nada más que en la asamblea y ahí tuve la impresión, es decir, la convicción de que el camino de la justicia se nos cortaba. Ahí fui convocada, además era claro que estaba cada vez más sobre en el candelero Menem, que había prometido el indulto. Ahí fui invitada por Carlos Aulleros, que se había alejado de la democracia cristiana porque había hecho la alianza con Menem. Él era amigo de Cafiero, y me invita a construir un partido nuevo. Y te digo, Mariana, al principio cabíamos en el living de mi casa, que no es muy grande. Eran muy poquitos. Éramos un puñadito. En el camino le estaban pasando cosas similares a otros, por ejemplo, el grupo de los 8 en el peronismo, que no se bancó el indulto de Menem y otras circunstancias. Y bueno, hay grupos que nos fuimos uniendo y una dinámica dentro de la sociedad que nos fue abriendo un espacio. Es así como yo, que quería ayudar a Aullero, a quien respeté y quise muchísimo y de quien lamenté su pérdida hasta el día de hoy, lamento, me encontré siendo protagonista. Bueno, después ya me hice cargo y demás y aprendí liderazgo cosas. De chiquita. No, y las circunstancias, Mariana, las circunstancias. Y en tu libro Ilusión, como última pregunta, te alejaste, contás ahí un poco cómo te alejaste de la alianza y haces una autocrítica. ¿Cuál es la autocrítica? Sobre todo lo que yo sé, para mí, si hoy me preguntan, ¿la alianza debió haberse hecho o no haberse hecho? Con el diario del día siguiente cualquiera resuelve cualquier problema. Eso es una tontería. Pero, sin embargo, yo creo que en ese momento se iba haciendo lo que se sentía que era necesario hacer. Después hubo causas subjetivas y otras objetivas que hicieron capotar el gobierno de la Alianza. Y lo lamenté, y porque yo me sentí frustrada y porque reconocí el derecho de la gente a estar muy frustrada y enojado, creí que había que dar un paso al costado. Al principio no sabía si iba a ser definitivo o no, pero con el tiempo me di cuenta que a mí nada me empujaba a integrar otro partido político. El mío se había deshecho. Ya no existía. ¿Volverías a la política? Ya no, no. Y ya no por varias razones. Pero decís que habría que, digamos, que volver a una política ética y de valores, ¿no? Que eso es lo que hay que recuperar. Absolutamente. Y además creo que una vez más se va a ir armando una propuesta que nunca va a ser exactamente igual, la historia nunca se repite dos veces de la misma manera, pero que va a ir buscando el camino de una fuerza que recoja lo mejor de los partidos tradicionales y ponga más impulso a una democracia con instituciones más sólidas para que sea una democracia con más espesor. Lo necesitamos, ¿no? Pucha. Bueno, nos vamos con eso.
Nos vamos con que eso. se vuelva a reactivar una política ética y de valores. No me diga que me hace Un dibujar. deseo, escribinos, ¿Deseo? un deseo. Y vamos a brindar por él. Muchas gracias. Eran humanos, no héroes, se llama el libro. Crítica de la violencia política de los 70. Democracia sólida. Democracia sólida. Hay una firma, por favor, porque así sabemos si lo vamos a enmarcar después con todos los deseos juntos. Yo no te para prometo estar recordarlos. acá dentro de 20 años. No importa, pero nosotros lo vamos a tener. Brindemos por eso. Democracia sólida. Así es. Gracias. A vos. Te regalo anteojos de mi marca. Ay, mira. Qué lindo. Una botella de Chandon que estamos tomando, rico. Y Café Cabrales, una linda lata intervenida por Milo Lockett. Mirá, lo que menos me hubiera imaginado. Muchos regalos. Gracias, Graciela, muchísimas gracias. Gracias por el libro. Ah, está bien. Me hizo muy bien leerlo. Bueno, me alegro. Muchísimas me alegro gracias. muchísimo. Valió la pena entonces escribir. Sí, claro que sí. Sí, sí, vale la pena.